El 15 de agosto de 1769, en la isla de Córcega, nació un niño pequeño. Este niño, años después, cambiaría el destino de Europa, enfrentándose incluso a emperadores, reyes e incluso a las revoluciones. Napoleón Bonaparte. En esos días, Córcega era un territorio recién conquistado por Francia. El pueblo de la isla todavía llevaba consigo las huellas de la lucha por la independencia y sentía extrañeza hacia el gobierno francés. El padre de Napoleón, Carlo, pertenecía a la nobleza local, pero no era económicamente poderoso. Su madre, Leticia, era disciplinada, estricta y poseía una voluntad fuerte. Fue en esta familia, en el orgulloso pero pobre ambiente de la isla, donde Napoleón creció. Desde niño, sentía que era diferente a los demás. Reservado, pocas palabras, pero con la mirada siempre observando y analizando su entorno. Desde muy pequeño comenzó a experimentar un conflicto de identidad entre la isla que lo vio nacer y el imperio al que estaba vinculado. Por un lado, su apego a Córcega. Por otro, el poder creciente del gobierno central francés. Este dilema se convirtió en uno de los primeros conflictos que marcarían su personalidad. Incluso mientras jugaba con otros niños, buscaba liderar, establecer reglas y desarrollar sus propias estrategias. Desde pequeño organizaba juegos de guerra, construía ejércitos con piedras y los comandaba. Su familia daba gran importancia a su educación. A los 9 años fue enviado a Francia, algo nada fácil para un niño de la isla. Llegó a un país cuyos idiomas y costumbres le eran extraños. En las escuelas de París y Brienne, el pequeño corso era visto como extranjero y se burlaban de su acento. Pero estas humillaciones encendieron en él un fuego de ambición. Estudió más, leyó más. Mostró un talento extraordinario en matemáticas y especialmente en artillería. Sus maestros quedaron impresionados por su inteligencia. En su mundo interior germinaba una gran idea: trazar su propio destino como los grandes líderes de la historia. Admiraba a Julio César, Alejandro Magno y Aníbal en los libros que leía, soñando que algún día su nombre también estaría junto al de estos grandes. Este sueño, formado en su infancia, se convirtió con el tiempo en la fuente más grande de su ambición y determinación. Y así, aquel pequeño niño de la isla pronto se transformaría en el gobernante más poderoso de Europa. Su historia no es solo la ascensión de un hombre, sino el relato de un destino que cambió el curso de la historia. Es el ejemplo más poderoso de cómo la ambición, la inteligencia y la determinación pueden sacudir al mundo. El 15 de agosto de 1769, en una cálida mañana de verano, en una modesta casa de la ciudad de Ajaccio, en la isla de Córcega, rodeada por las azules aguas del Mediterráneo, montañas y olivares, nació un pequeño bebé. Este niño se convertiría, años después, en uno de los líderes más controvertidos, más discutidos y al mismo tiempo más admirados de la historia, Napoleón Bonaparte. Su nacimiento no fue un nacimiento ordinario. Cuando abrió los ojos por primera vez, su tierra natal, la isla de Córcega, estaba experimentando los dolores de una nueva era. Apenas unos meses antes, la independencia de la isla había terminado y estaba bajo el dominio francés. Los corsos habían mantenido durante mucho tiempo una resistencia frente a los franceses, y la familia de Napoleón formaba parte de esta lucha por la independencia. Por eso, incluso cuando era un bebé, escuchaba constantemente discusiones sobre libertad, pertenencia e identidad en su hogar y a su alrededor. Este ambiente se convertiría en uno de los pilares fundamentales de su personalidad, porque desde su nacimiento era el hijo de dos identidades. Por un lado, la orgullosa Córcega, ardiente por la independencia. Por otro, la poderosa Francia en constante crecimiento. Incluso al nacer, se habían sembrado las semillas del conflicto de identidad que crecería dentro de él. Su padre, Carlo Bonaparte, pertenecía a la pequeña nobleza de la isla. Había estudiado Derecho, se interesaba por la política, pero también se esforzaba constantemente por mantener a su familia a flote. Inicialmente apoyó la lucha por la independencia de Córcega, pero tras la incorporación de la isla a Francia, eligió colaborar con el gobierno francés para asegurar el futuro de su familia. Esta situación siempre fue contradictoria a los ojos de Napoleón. Su padre era a la vez hijo de Córcega y una figura sometida al orden francés. Su madre, Leticia Ramolino, tenía un carácter completamente diferente. Era fuerte, disciplinada y autoritaria. Se acercaba a sus hijos con mano dura pero justa. Habiendo visto muchas guerras, penurias y sufrimientos a lo largo de su vida, gestionaba el hogar con estricta disciplina. Napoleón se vería influido por la autoridad de su madre durante toda su vida y años después llegaría a decir: «La única gobernante que realmente conocí fue mi madre».
La paciencia, templanza y determinación de Leticia serían elementos clave que se grabarían en el carácter de liderazgo de Napoleón. Su infancia transcurrió en la sencillez y las dificultades de la vida en la isla. Las estrechas calles de Córcega, sus montañas rocosas y sus pequeños puertos constituían su mundo. Aunque jugaba con otros niños entre las rocas y los viñedos, su diferencia era evidente. Mientras los demás niños construían castillos de piedra y jugaban de manera ordinaria, Napoleón organizaba ejércitos con piedras y comandaba soldados imaginarios. Incluso en su infancia quería asumir el liderazgo y establecer las reglas del juego. Los que lo rodeaban decían que era un niño reservado pero extraordinariamente atento. Sus pequeños ojos siempre observaban y registraban cada detalle, como si lo memorizara todo. Su rasgo más notable era una ambición inagotable. Desde muy pequeño tenía un gran interés por la lectura. Pasaba más tiempo entre libros que jugando. No soltaba nunca los libros de historia, especialmente los relatos de los héroes de la antigua Roma, que leía con entusiasmo y visualizaba sus victorias en su imaginación. Líderes como Julio César, Aníbal y Alejandro Magno se convirtieron en figuras vivas en su mundo de fantasía. Mientras se sentaba con sus amigos, hablaba a menudo de estos nombres y declaraba en voz alta que algún día sería un gran comandante como ellos. Para muchos, esto parecía un sueño infantil, pero la mente de Napoleón se había convertido en un objetivo. A pesar de sus sueños, su infancia no fue fácil. Su familia no era rica. Aunque su padre Carlo trataba de mantener buenas relaciones con el gobierno francés, la familia a menudo vivía con lo justo. Napoleón creció, en gran parte, como un niño corso común, no como un hijo de la nobleza ostentosa. Esta situación alimentó tanto su orgullo como su ira. Desarrolló un profundo sentido de competencia hacia los niños más ricos. Interiormente, creía que con su inteligencia y su esfuerzo superaría a los demás. En 1779, a la edad de 9 años, dio un paso que cambiaría su destino. Su padre, Carlo, lo envió a Francia para asegurar su futuro. El pequeño niño corso llegó a un país cuyos idiomas y costumbres le eran extraños. Sus primeros años en la escuela militar de Brienne-le-Château fueron muy difíciles. Su marcado acento corso al hablar francés provocaba burlas por parte de sus compañeros, quienes incluso lo llamaban extranjero. Sin embargo, lejos de retraerse, este encendió en él un fuego de ambición. Pasaba días y semanas inmerso en sus estudios. Tenía un talento extraordinario para las matemáticas. Destacaba especialmente en artillería y estrategia, separándose rápidamente de los demás. Los libros de historia se convirtieron en sus más cercanos aliados. El orden militar del Imperio Romano, las ideas de los filósofos griegos y la marcha de Aníbal a Roma atravesando los Alpes. Todo esto se acumulaba en su mente, formando los cimientos de sus grandes proyectos futuros. Sus maestros pronto reconocieron la inteligencia excepcional de este pequeño corso. En sus evaluaciones escribieron: sus pensamientos son profundos, trabajador y disciplinado. En cuestiones de estrategia militar, está muy por delante de sus compañeros. Tiene una gran pasión por superarse a sí mismo. Estos informes dejaban claro que Napoleón no era un estudiante ordinario. La infancia y juventud de Napoleón transcurrieron dentro de este conflicto. Por un lado, la pobreza, la humillación y el sentimiento de extranjería. Por otro, la inteligencia, la disciplina y una ambición que nunca se apagaba. Aquel pequeño niño corso, que jugaba en las estrechas calles de su isla, pronto llevaría sus sueños a los más espléndidos palacios imperiales de Europa. Y nadie podía imaginar que aquel niño nacido en una modesta casa de Ajaccio un día sacudiría Europa, comandaría ejércitos y sería recordado como uno de los más grandes líderes de la historia. El año 1779 sería uno de los momentos más inolvidables en la vida de un niño en la montañosa isla de Córcega, en medio del Mediterráneo. Tenía apenas 9 años. Era delgado, de mirada seria. Su nombre, Napoleone di Bonaparte. Ese día, se separaría del cálido hogar familiar para emprender un arduo viaje hacia Francia. No se trataba solo de un desplazamiento geográfico. Era un viaje de su alma, de sus sueños y de un destino que cambiaría el curso de la historia. Córcega lo era todo para él. Las estrechas habitaciones de piedra donde pasó su infancia, las canciones en italiano y corso que resonaban en las calles, la gente dura pero libre de la isla. Todo eso formaba las primeras capas de su identidad. Incluso siendo tan pequeño, había escuchado de cerca la lucha por la independencia de su tierra. Gracias a que su padre Carlos se ocupaba de la política, Napoleón había sentido hasta los huesos el orgullo, el honor y el amor por la libertad de Córcega.
Pero ahora el destino lo separaba de estas montañas y lo sumergía en un mundo completamente distinto. En la mañana del viaje, la casa estaba envuelta en un silencio melancólico. Su madre, Leticia, mientras colocaba algunas prendas en la pequeña maleta de su hijo, se esforzaba por no dejar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Era una mujer fuerte. Había luchado para mantener en pie a 8 hijos. Pero ahora, enviar a un hijo tan pequeño a tierras lejanas dejaba en su corazón un dolor indescriptible. Napoleón vestía ropa sencilla pero limpia. Sus pequeños dedos sujetaban con fuerza la mano de su madre. Leticia se inclinó, lo miró a los ojos y pronunció con voz temblorosa pero firme: «Sé valiente, hijo mío. Recuerda, llevas nuestro nombre y nuestra esperanza». Esas palabras resonarían en sus oídos a lo largo de toda su vida. Más tarde, en las batallas más duras y en las decisiones más difíciles, recordaría aquella frase dicha aquella mañana y encontraría fuerza en ella. Cuando los preparativos estuvieron completos, el pequeño Napoleón salió por última vez de la puerta de piedra de su casa. Miró hacia atrás, grabó en su memoria los muros familiares, el pequeño jardín lleno de recuerdos de infancia. Esa imagen quedó como un recuerdo imborrable en su mente. Separarse de Córcega no era solo abandonar un lugar, era un quiebre en su identidad. Ya no era un niño común de la isla. Estaba destinado a formarse en las instituciones más importantes de Francia, a ser moldeado por grandes ideas y a convertirse en un viajero que marcaría el destino de Europa. En la cubierta del barco, mientras se mecía al ritmo de las olas, la mente del pequeño Napoleón estaba llena de 1000 preguntas. Un país extranjero, un idioma desconocido, personas desconocidas. Su pequeño corazón latía entre el miedo y la curiosidad. Pero había una luz que no se apagaba en sus ojos: ambición y determinación. Porque llevaba dentro, quizá aún sin ser consciente, una convicción: algún día regresaría y cambiaría su destino, e incluso el destino de toda Europa. Cuando llegó a Francia, Napoleón se encontró completamente en medio de un mundo desconocido. Al dar sus primeros pasos en la escuela militar de Brienne-le-Château, rodeada de muros de piedra y azotada por fuertes vientos, sus ojos recorrieron primero el edificio y luego a los niños que allí vivían. Todo le resultaba distinto y extraño. Las calles, sus compañeros de clase, la comida e incluso la particular cultura de disciplina silenciosa del aula. Este nuevo mundo era, para aquel pequeño niño corso, tanto fascinante como intimidante. Podía hablar francés, pero su marcado acento corso lo hacía siempre diferente a los ojos de sus compañeros. Este acento representaba un obstáculo pequeño pero constante. La mayoría de sus amigos hablaban con mayor fluidez y parecían comportarse de manera más francesa. Él, en cambio, era un extranjero tanto en idioma como en cultura. Las miradas burlonas de sus compañeros y el apodo de pequeño extranjero a veces lo entristecían, pero no lo quebrantaban. Al contrario, esta situación fomentó en él una ambición y determinación interna. Su complexión pequeña y delgada, su piel morena y su acento diferente también lo distinguían físicamente de los demás alumnos. En el patio, cuando no podía competir en juegos con sus compañeros, se sentía físicamente más débil. Sin embargo, comenzó a compensar esta limitación con su superioridad intelectual. En lugar de jugar, se retiraba a la biblioteca, explorando libro tras libro sobre historia, matemáticas y geografía. Especialmente, la obra Vidas de los hombres ilustres de Plutarco se convirtió en una brújula para él. Las historias de los héroes de Roma y Cartago cobraban vida en su imaginación, guiando su futuro. El valor de Julio César, el genio estratégico de Aníbal y la ambición de Alejandro Magno se fusionaban en la mente del joven Napoleón, creando un mundo de sueños y estrategias. Cada noche, antes de dormir, pensaba en estos héroes y se imaginaba en su lugar, diseñando maniobras militares y planes audaces. Un compañero de clase relataría años después: Napoleón no jugaba con nosotros. Era pequeño, serio y siempre estaba entre los libros. Pero en sus ojos había una determinación tal que podía sentir que no eran propios de un niño común. Parecía guardar en su interior un mundo inmenso. Esta soledad y diferencia constituyeron los pilares fundamentales del carácter de Napoleón. Mientras otros niños pasaban el tiempo jugando y bromeando, él reflexionaba en silencio, calculaba y desarrollaba sus propias estrategias. Este fue el primer periodo en que germinaron sus habilidades de liderazgo. Tanto sus compañeros como sus maestros empezaron a notar que era un niño introspectivo, pero sumamente observador y atento a los detalles. Para Napoleón, esos años no estuvieron llenos únicamente de dificultades y soledad. También fueron años de descubrimiento y aprendizaje. Cada libro,
Cada lección y cada observación lo acercaban un paso más a su futura genialidad militar. Este entorno extranjero lo fortaleció. Las dificultades aumentaron su resistencia y sentaron las bases de su liderazgo futuro. La soledad y la personalidad observadora de Napoleón durante sus años en Brienne hicieron que su mundo mental madurara rápidamente. Mientras otros niños pasaban el tiempo jugando, él se sentaba en los rincones silenciosos de la biblioteca, examinando cuidadosamente cada libro que encontraba. Para él, las matemáticas no eran solo una asignatura, eran una herramienta fundamental para comprender y controlar el mundo. Al resolver problemas de geometría, descubría el orden entre los números y las formas, y podía realizar cálculos complejos de manera rápida y precisa. Esta habilidad llamó la atención de sus maestros, quienes lo señalaron como uno de los estudiantes más brillantes de Brienne. La ciencia de la artillería se convirtió especialmente en su pasión. Napoleón estudiaba por su cuenta la colocación de las armas, el cálculo de los proyectiles y la importancia estratégica de las unidades de artillería en el campo de batalla. Un día, su maestro le dijo: «La artillería no es solo fuerza y puntería, también es inteligencia y cálculo. Si lo comprendes, puedes ganar guerras». Napoleón grabó estas palabras en su mente, y años después, esta enseñanza se convertiría en uno de los pilares de su genio militar. Además de las matemáticas, las lecciones de historia y geografía moldearon su mundo. Su interés por la historia de Roma y Cartago no se limitaba a aprender sobre el pasado. Conocía de memoria las campañas de Julio César, imaginaba mentalmente la travesía de Aníbal por los Alpes y evaluaba las conquistas de Alejandro Magno. Las vidas de estos héroes no eran solo eventos históricos para él, eran lecciones para su propia vida, pistas estratégicas y mapas de sus sueños. La capacidad mental de Napoleón no se limitaba a acumular información. Analizaba cada conocimiento, comprendía relaciones de causa y efecto y desarrollaba sus propias estrategias. Incluso al resolver problemas matemáticos, imaginaba un plan de artillería para un ejército y probaba diferentes escenarios en su mente. Este proceso reveló su potencial como estratega de manera muy temprana. Sus maestros notaron esta extraordinaria inteligencia. Uno de ellos escribió sobre Napoleón: «Este niño no solo tiene un talento excepcional en matemáticas, también posee una capacidad estratégica extraordinaria. Su mente trabaja muy por delante de sus compañeros. Algún día podría comandar grandes ejércitos». Al mismo tiempo, Napoleón se destacaba por su atención a los detalles. En las clases de historia, analizaba los motivos de fracaso de una campaña no solo por la cadena de eventos, sino también considerando la logística, el clima, la psicología de los líderes y la moral de los soldados. Esta forma de pensar profunda lo distinguía de los estudiantes comunes, mostrando los primeros signos de su futuro genio militar. El joven Napoleón no limitaba su inteligencia y conocimiento a los estudios académicos. Durante los recreos, observaba detalles que pasaban desapercibidos para sus compañeros, estudiando comportamientos, gestos y la psicología humana. Esta capacidad de observación más tarde le permitiría ser no solo un comandante, sino también un líder capaz de influir en las personas. Además de sus logros académicos, su mundo mental se nutría de la imaginación. Recreaba a los héroes de los libros de historia en su patio de juegos, usando pequeñas piedras como soldados y diseñando planes de batalla. Estos juegos se convirtieron en práctica estratégica mental. Mientras los demás niños jugaban, él pensaba como un general. Soñaba y a la vez ensayaba mentalmente futuros campos de batalla. En la mente de Napoleón, las matemáticas, la ciencia de la artillería, la historia y la estrategia se entrelazaban. Esta combinación lo distinguía de los demás estudiantes y sentaba las bases de su liderazgo futuro. Los conocimientos y habilidades analíticas adquiridos durante sus años en Brienne constituyeron un ensayo previo de las decisiones que, años después, determinarían el destino de Francia y de Europa. La escuela militar de Brienne-le-Château fue para Napoleón mucho más que un lugar de aprendizaje. Era un escenario de vida. Cada día comenzaba con largas marchas matutinas y una disciplina estricta. Mientras el cielo aún estaba oscuro, los estudiantes caminaban bajo los fríos vientos del invierno y el sol abrasador del verano, aprendiendo a transportar armas pesadas en los campos de entrenamiento. Estas dificultades físicas no solo ponían a prueba la resistencia de Napoleón, a pesar de su complexión delgada, sino que también fortalecían su resistencia mental. Físicamente, Napoleón a menudo quedaba detrás de sus compañeros. Su baja estatura, huesos delgados y constitución frágil representaban una desventaja en algunas actividades físicas. Sin embargo, lo que lo distinguía era su determinación mental y su disciplina. Cada desafío no lo desanimaba.
Al contrario, aumentaba su ambición y lo impulsaba a trabajar más y superarse al día siguiente. El entrenamiento con armas, las marchas y los ejercicios no eran solo deberes para Napoleón. Eran casi una pasión. Mostraba un interés especial por la artillería, la colocación de los cañones, los cálculos de los proyectiles, los ángulos y las distancias desarrollaban extraordinariamente sus habilidades mentales. Para él, la artillería no era solo una técnica de guerra, sino una ciencia. Según Napoleón, la victoria en la guerra no dependía de movimientos al azar, sino de estrategias calculadas, lógicas y basadas en la inteligencia. Cada práctica era un escenario de experimentación. Mientras la mayoría de los estudiantes solo cumplía con la tarea, Napoleón imaginaba mentalmente futuros campos de batalla, determinando qué pieza de artillería sería más efectiva en cada posición. Esta capacidad de pensamiento estratégico a una edad temprana era una de las primeras señales de que se convertiría en un comandante con visión de futuro. La disciplina de la escuela era estricta, y Napoleón comprendió su importancia desde temprano. La aplicación rigurosa de las reglas en el aula y en los campos de entrenamiento reforzó en su mente la relevancia del orden y la planificación. No solo seguía las reglas, también trataba de comprender su lógica y aplicarlas. Cada orden y cada norma adquiría un valor estratégico en su pensamiento. Los maestros de Napoleón reconocieron su talento excepcional. Comparándolo con otros estudiantes, observaron que no solo sobresalía en conocimientos técnicos, sino también en lógica, análisis y previsión. Uno de sus maestros escribió: "Este niño no solo cumple con sus tareas en artillería, calcula cada paso y ve el futuro antes que los demás. Su inteligencia y paciencia lo distinguen de los demás estudiantes". La intensidad de la disciplina y la educación fortaleció en Napoleón la paciencia, la determinación y la resistencia. Cada fracaso y cada error le servían para aprender, y cada mirada burlona aumentaba su ambición. Durante estos años, combinó sus habilidades físicas y mentales para desarrollar sus propios métodos. Comenzó a pensar no solo como soldado, sino también como estratega y líder. Su pasión por la artillería se convirtió en uno de los pilares de su genio militar futuro. Desde joven comprendió que las unidades de artillería podrían decidir el destino de una batalla. Cada práctica y cada cálculo eran pruebas que realizaba mentalmente para aplicar en guerras futuras. Estas experiencias tempranas influyeron directamente en su forma de comandar ejércitos y elaborar estrategias militares. Durante los 6 años en Brienne, Napoleón no solo adquirió conocimientos técnicos y resistencia física, también desarrolló flexibilidad mental, capacidad de análisis y pensamiento estratégico. Para él, esta formación fue más que una escuela militar. Fue una lección de vida que le enseñó cómo se forma un líder mediante la combinación de disciplina, conocimiento y determinación. Los 6 años en Brienne-le-Château no fueron solo un periodo en el que Napoleón adquirió conocimientos militares y disciplina. Fueron años en los que se sentaron las bases de su personalidad, se moldeó su mundo interior y comenzó a transformarse en el líder que sería en el futuro. Entre los muros de piedra de la escuela, los vientos fríos y los rigurosos entrenamientos, Napoleón estaba a menudo solo. La distancia que mantenía con sus compañeros fomentaba su introversión. Sin embargo, esta soledad no debilitó su espíritu. Al contrario, lo llevó a reflexionar profundamente. Desde temprana edad, Napoleón era observador y registraba cada detalle a su alrededor. El comportamiento de los maestros, los gestos de los estudiantes, pequeñas discusiones, el silencio de la clase. Todo esto desarrollaba su capacidad de análisis humano, facilitando que, en el futuro, como líder, pudiera manejar a quienes lo rodeaban. La característica más destacada de su personalidad era su ambición y determinación. La exclusión y las miradas burlonas no lo desanimaban, lo hacían más firme. Mientras sus compañeros jugaban, él construía ejércitos en su mundo imaginario, planificaba campañas y ensayaba mentalmente sus futuros éxitos. Pequeñas piedras, palitos y castillos improvisados no eran simples juguetes para él, sino simulaciones estratégicas. Este proceso fortalecía su flexibilidad mental, su capacidad para resolver problemas y su pensamiento creativo. Otro factor importante en su mundo interior era su espíritu competitivo. La mayoría de los estudiantes provenían de familias acomodadas, a diferencia de él. Napoleón nunca vio su situación económica como una desventaja. Al contrario, se propuso cerrar la brecha con inteligencia y esfuerzo. En su interior pensaba: ellos pueden tener recursos, pero yo puedo lograrlo todo con mi ingenio y trabajo. Esta convicción se convirtió en una piedra angular de su carácter. Un compañero recordó años después: Napoleón era un mundo por sí mismo. Callado, introvertido,
pero con grandes tormentas en su interior. No se parecía a nadie. Cada gesto suyo decía algo, cada mirada contaba una historia. Los años en Brienne también fortalecieron su resistencia emocional. La exclusión y las burlas agudizaron su capacidad de empatía y su comprensión de la psicología humana. Comenzó a percibir las fortalezas y debilidades de las personas, una habilidad que le sería invaluable para manejar tanto enemigos como a sus propios soldados en el futuro. Al mismo tiempo, su capacidad de pensamiento estratégico se hizo evidente. Cada lección, cada entrenamiento, cada observación se convertía en un escenario de batalla en su mente. Incluso resolviendo problemas de matemáticas, evaluaba posibles escenarios tácticos y en las clases de historia analizaba mentalmente los errores y aciertos de los héroes del pasado. Esto fue una de las primeras señales de que se convertiría en un estratega brillante. Otro rasgo que se desarrolló en Brienne fue la autodisciplina y la autoconfianza. Incluso cuando se sentía solo, no dejaba de esforzarse. Al contrario, se aplicaba aún más. El fracaso no era un obstáculo, sino una oportunidad de aprendizaje. Gracias a esto, incluso a los 10 años, comenzó a consolidar la confianza en sí mismo como futuro gran líder. Un motivo importante en su mundo interior era también la capacidad de combinar imaginación y realidad. Dirigía soldados escondidos tras pequeñas piedras, planeaba campañas en su mente y evaluaba cada detalle con precisión. Esta imaginación constituyó la base de su genio estratégico en las guerras futuras. Los años en Brienne no solo convirtieron a Napoleón en un estudiante militar, lo transformaron en un pensador profundo, ambicioso, estratégico y decidido. Este periodo fue un punto de inflexión en su vida. La transición entre la infancia y la juventud, el moldeamiento de su mundo interior y la siembra de las primeras semillas de la personalidad que cambiaría la historia de Europa. Era el año 1784. Tras completar 6 años de rigurosa formación en Brienne, el joven Napoleón emprendía el camino hacia el espléndido y complejo mundo de París. Este viaje no era solo un desplazamiento físico. Simbolizaba su transición de la infancia a la juventud, los primeros pasos de la imaginación hacia la realidad. El apoyo de su familia y los consejos de su madre, Leticia, eran los pilares de este nuevo comienzo. Leticia, al despedir a su hijo, trataba de contener las lágrimas y le decía en silencio: «Sé valiente, hijo mío». Napoleón grabó estas palabras en su corazón. Sería la primera brújula que lo guiaría en un mundo duro y desconocido. Al llegar a París, Napoleón no se encontraba únicamente como estudiante, sino como parte de un entorno donde se formaban los élites militares de Francia. La École Militaire, con sus muros de piedra, amplios patios y disciplina estricta, era un entorno mucho más complejo que Brienne. Allí, la educación no se limitaba a la artillería o la estrategia. Los alumnos aprendían la estructura social y política de Francia, la jerarquía del Estado y los comportamientos de los círculos aristocráticos. Los primeros días en París fueron emocionantes y desafiantes para Napoleón. Aunque ahora hablaba francés con fluidez, los acentos, jergas y el lenguaje académico de la ciudad aún lo hacían sentir extranjero. El entorno social era mucho más complejo que las simples relaciones de Brienne. Los estudiantes ricos y privilegiados inicialmente lo menospreciaban, burlándose de su acento y su origen. Sin embargo, Napoleón convirtió esta burla en motivación. Cada pequeño desprecio lo impulsaba a trabajar más y demostrar su valía. La formación en la academia normalmente duraba 4 años, pero Napoleón debía completarla en solo 1 año. La muerte de su padre Carlo, las dificultades económicas de la familia y la necesidad de asumir responsabilidades a temprana edad hicieron que esto fuera obligatorio. Para la mayoría de los estudiantes, parecía una tarea imposible. Sin embargo, gracias a su diligencia, determinación y capacidad de pensamiento estratégico desarrolladas desde pequeño, Napoleón lo logró. Pasaba los días desde temprano en la mañana hasta altas horas de la noche en clases, entrenamientos y cálculos de artillería. Incluso durante las pocas horas de sueño, ensayaba mentalmente escenarios de batalla y revisaba sus estrategias. La formación en artillería adquirió en París un enfoque más sistemático y técnico. Napoleón ya no solo realizaba cálculos individuales, sino que aprendía a organizar las unidades de artillería de grandes ejércitos y a maximizar su impacto en el campo de batalla. Durante este periodo, constantemente se preguntaba: como general, ¿qué pequeños detalles determinan el resultado de una batalla? ¿Qué cálculos garantizan la victoria? Estas preguntas sentaron las bases de su futuro genio militar. En París, la personalidad y el carácter de Napoleón maduraron aún más sobre la disciplina, el pensamiento estratégico y la capacidad de observación adquiridos en Brienne. Aunque seguía siendo socialmente introvertido,
Sus maestros y algunos estudiantes de cursos superiores reconocieron su extraordinaria inteligencia y determinación. Un profesor escribió sobre él: "Este niño no es solo un estudiante, es un líder en potencia. En sus ojos y movimientos se perciben las señales de alguien que tomará grandes decisiones en el futuro". Para 1785, Napoleón tenía apenas 16 años y se graduó de la École Militaire como oficial de artillería. Esta graduación marcó el fin de su infancia y juventud y el inicio de su verdadera trayectoria militar y de liderazgo. Desde el bullicio de París hasta las fronteras de Francia, los campos de batalla y las intrigas políticas, le esperaba un largo y arduo camino. La disciplina, los conocimientos estratégicos y la confianza en sí mismo que Napoleón adquirió en París constituyeron los primeros cimientos que lo convertirían en un líder capaz de cambiar el curso de la historia europea. Ya no era solo un niño corso o un estudiante observador de Brienne. Como uno de los oficiales más jóvenes y ambiciosos de Europa, estaba a punto de dar su primer paso en el escenario de la historia. En 1785, Napoleón Bonaparte, con apenas 16 años, comenzó su servicio como oficial de artillería en el ejército. Aunque aún joven e inexperto, los conocimientos, la disciplina y la capacidad de pensamiento estratégico adquiridos en Brienne, París, lo distinguían de sus compañeros. Su primer destino fue uno de los pequeños destacamentos en el norte de Francia. Allí, Napoleón no solo aprendió a dirigir unidades de artillería, sino también a comprender la psicología de los soldados, planificar la logística y tomar decisiones rápidas en el campo de batalla. Para el joven oficial, esos años fueron tanto de aprendizaje como de demostración de sus capacidades. Físicamente seguía estando por detrás de algunos de sus compañeros. Su estatura baja y constitución delgada representaban desventajas en ciertos entrenamientos. Sin embargo, su talento mental, capacidad de cálculo y pensamiento estratégico lo destacaron rápidamente. Sus camaradas percibían la confianza que poseía a tan temprana edad. En lugar de menospreciarlo, algunos lo observaban con atención. Napoleón no se limitaba a ejecutar órdenes sin cuestionarlas. Buscaba comprender la lógica detrás de cada acción y tomaba notas para futuras campañas. Tras la Revolución de 1789, Francia enfrentaba desórdenes internos y una notable escasez de oficiales experimentados. Napoleón encontró en este contexto oportunidades para ascender rápidamente. Su inteligencia y capacidad de aprendizaje lo convirtieron en una figura destacada entre sus superiores. Comenzó a asumir responsabilidades mayores, más allá de los pequeños destacamentos. Las deficiencias y errores de gestión que observaba en el ejército fueron fundamentales para formar su concepto de liderazgo. Napoleón aprendió a dirigir a los soldados con respeto y disciplina efectiva. En 1793, tuvo lugar un punto de inflexión en la carrera de Napoleón: el asedio de Toulon. El ejército revolucionario francés enfrentaba a las fuerzas inglesas y monárquicas. Napoleón fue asignado para dirigir las unidades de artillería. Gracias a su planificación avanzada, desempeñó un papel crucial en el éxito del ejército francés. Calculó con precisión dónde colocar los cañones, los ángulos de disparo y el tiempo de los proyectiles. Durante este asedio, su inteligencia y determinación impresionaron tanto a oficiales como a generales. Los logros en Toulon aceleraron su ascenso en el ejército. Ya no era simplemente un oficial a cargo de pequeñas unidades, sino un candidato a líder capaz de pensar estratégicamente, planificar y ejercer un fuerte control sobre sus soldados. Durante estos años, Napoleón desarrolló no solo habilidades militares, sino también su inteligencia política y social. Analizó las distintas facciones dentro del ejército, los equilibrios políticos y la motivación de los soldados, consolidando su capacidad de futuro líder. Los éxitos obtenidos a temprana edad fortalecieron su confianza, valentía y determinación. Cada dificultad lo hizo más fuerte. Cada victoria reforzó su capacidad de pensamiento estratégico. Para él, la carrera militar no era solo una profesión, sino un laboratorio mental y táctico. Cada entrenamiento, cada planificación y cada conflicto agudizaban sus habilidades de liderazgo visionario. Como joven oficial, Napoleón aprendió a observar a su entorno y a sus superiores, analizando sus fortalezas y debilidades. Esto le proporcionó ventajas significativas tanto en el ejército como en el ámbito político futuro. No se limitaba a cumplir órdenes. Buscaba comprender la lógica detrás de cada decisión y ensayaba mentalmente estrategias y futuras batallas. Tras el asedio de Toulon, la fama de Napoleón se difundió rápidamente. Sus compañeros y superiores reconocieron su inteligencia y determinación. Estos logros a tan corta edad fueron los primeros indicios de que se convertiría en una figura histórica relevante. Napoleón ya no era solo un joven oficial.
Destacaba como un candidato al líder que, gracias a su capacidad estratégica, liderazgo y disciplina, estaba destinado a cambiar la historia de Europa. Delante de él se abrían grandes campañas, intrigas políticas y los primeros pasos hacia la construcción de un imperio. Estas primeras experiencias militares cimentaron los fundamentos de su liderazgo y lo prepararon para convertirse en un nombre inolvidable en la historia. El año 1796 marcó un punto de inflexión en la carrera de Napoleón Bonaparte. Con apenas 26 años, como joven general, asumió el mando de la campaña de Italia del ejército revolucionario francés. Esta misión sería su primera gran oportunidad para demostrar su genio estratégico a toda Europa. Cuando el gobierno francés le otorgó la autoridad para liberar Italia de las fuerzas austríacas y sardas, muchos consideraban que este joven oficial era inexperto y esperaban su fracaso. Sin embargo, Napoleón tenía en mente un plan muy distinto. No solo iba a ganar batallas, sino que desarrollaría una estrategia capaz de cambiar el mapa político de Europa. Napoleón no solo dirigía su ejército con rapidez, disciplina y maniobras inesperadas, sino que también elaboraba estrategias para dividir las líneas enemigas y quebrar psicológicamente al adversario. Cada unidad, cada batería de artillería y cada información de inteligencia eran analizadas detalladamente en su mente. Los estrechos valles de Italia, sus ríos y los difíciles pasos de los Alpes no eran solo obstáculos geográficos, sino elementos naturales que podían convertirse en ventajas estratégicas. Napoleón logró transformar estos retos en oportunidades para presionar al enemigo de manera inesperada. Los primeros enfrentamientos evidenciaron su estilo de liderazgo y la influencia que ejercía sobre sus soldados. El ejército comenzó a verlo no solo como un comandante, sino como un ejemplo concreto de coraje y determinación. Napoleón se mantenía cercano a sus tropas, observaba de cerca sus necesidades y moral, y se aseguraba de mantener alta la motivación. Esta cercanía, combinada con la disciplina, le permitió ganarse rápidamente el respeto de sus soldados. Una de las primeras grandes batallas de la campaña fue la de Montenotte. Napoleón había analizado previamente los puntos débiles del enemigo y posicionó a sus tropas para atacarlos estratégicamente. Esta táctica condujo a una victoria rápida y minó la moral del adversario. El triunfo de Montenotte consolidó tanto su prestigio militar como su inteligencia estratégica. La batalla de Lodi mostró su valentía y capacidad para asumir riesgos. La defensa del puente de Lodi era casi infranqueable para el enemigo. Sin embargo, Napoleón dirigió artillería e infantería de manera rápida y agresiva sobre el puente, sorprendiendo al adversario y asegurando la victoria francesa. Esta hazaña demostró no solo su genio militar, sino también sus habilidades de liderazgo psicológico y moral. En la batalla de Arcole, Napoleón combinó las tácticas desarrolladas en combates anteriores con maniobras estratégicas innovadoras. Se adelantó personalmente para guiar a sus tropas, lo que elevó la moral de sus soldados y sembró pánico entre las fuerzas enemigas. Esta victoria puso de relieve que Napoleón destacaba no solo por su inteligencia, sino también por su carisma y presencia efectiva en el campo de batalla. Durante toda la campaña, Napoleón no solo perfeccionó sus habilidades en combate, sino también su destreza en diplomacia y administración. En las ciudades conquistadas, estableció relaciones con la población, organizó sistemas de recaudación y aseguró rápidamente la logística. De este modo, Napoleón se consolidó como un líder capaz de gobernar y tomar decisiones políticas, además de comandar ejércitos. La campaña de Italia fortaleció su capacidad de tomar decisiones rápidas y gestionar crisis. Las condiciones del campo de batalla cambiaban constantemente. Los movimientos inesperados del enemigo y los desafíos de la naturaleza lo ponían a prueba continuamente. Napoleón mantuvo la calma en todas las situaciones, dirigiendo sus tropas de la manera más eficiente y utilizando los recursos de manera óptima. Esta habilidad sería uno de los elementos clave que moldearían sus futuras campañas y su periodo como emperador. Para 1797, los éxitos de Napoleón en Italia resonaban tanto en Francia como en toda Europa. Los tratados de paz firmados con Austria demostraron también sus capacidades diplomáticas y estratégicas. Napoleón ya no era solo un genio militar, se perfilaba como un líder capaz de influir en la política europea y de ejercer un fuerte impacto sobre la población. La campaña de Italia no solo aumentó su prestigio personal, sino que abrió el camino para la combinación de poder militar y político. El joven general emergía como una figura respetada y temida tanto en Francia como en Europa. Estas victorias marcaron los primeros pasos de su ascenso hacia un imperio que cambiaría la historia del continente. Gracias a las experiencias adquiridas durante la campaña, Napoleón se convirtió no solo en un estratega, sino también en un líder psicológico, un administrador organizado y un estadista visionario.
Esta expedición sentó las bases de su carrera militar y política y anunció el comienzo de su ascenso que influiría decisivamente en el destino de Europa. El año 1798 marcó un punto decisivo en la carrera de Napoleón Bonaparte, donde su valentía y genio estratégico se demostrarían en un territorio completamente distinto. Con apenas 29 años, como joven general, emprendió la expedición a Egipto con el objetivo de asegurar los intereses económicos y políticos de Francia en el Mediterráneo, impedir que los británicos controlaran las rutas comerciales hacia el Mediterráneo oriental y la India, y explorar nuevas rutas estratégicas hacia Oriente. Esta expedición no era únicamente una operación militar, sino también una misión diplomática y científica. Napoleón llevó consigo no solo soldados, sino también ingenieros, científicos, artistas y lingüistas, liderando una campaña sin precedentes en la historia. A mediados del verano de 1798, la flota bajo el mando de Napoleón zarpó desde Francia hacia el Mediterráneo. La planificación de la expedición había requerido meses de preparación minuciosa y cálculos precisos. Napoleón supervisaba personalmente cada detalle, controlando rigurosamente tanto los aspectos militares como logísticos. La formación de los soldados, las reservas de armas y municiones, los suministros de alimentos y agua, así como el mantenimiento y la seguridad de los barcos eran revisados constantemente bajo su supervisión. El objetivo era identificar cualquier posible fallo antes de que ocurriera, evitando sorpresas y manteniendo alta la moral del ejército. Durante el trayecto, la flota tuvo que enfrentarse a los caprichosos vientos, tormentas y corrientes del Mediterráneo. Estas condiciones naturales representaban un gran riesgo, especialmente para las unidades de artillería y los barcos que transportaban municiones. Cada mañana, Napoleón estudiaba las cartas de navegación, evaluaba la dirección de los vientos y las corrientes y cambiaba la ruta cuando era necesario para garantizar la seguridad de los barcos sin comprometer la estrategia militar. En las noches tormentosas, los oficiales y soldados permanecían sin dormir, luchando contra las olas. Napoleón recorría las cubiertas, ofreciendo motivación, reiterando órdenes y asegurándose de que la disciplina no se rompiera, manteniéndose siempre visible. Este intenso y exigente viaje funcionó como una prueba inicial que evaluaba la moral y la disciplina de los soldados. En algunas unidades se observaba temor e inquietud, pero la postura tranquila y decidida de Napoleón continuaba ganando la confianza de sus hombres. Su liderazgo no consistía únicamente en dar órdenes. Se basaba también en leer la psicología de los soldados, motivarlos y fortalecer el espíritu de unidad. Para convertir estas dificultades en una ventaja, Napoleón realizaba reuniones diarias con los comandantes y oficiales de la flota. En estas reuniones se detallaban los objetivos generales de la expedición, las estrategias planificadas y las responsabilidades de cada unidad. Durante el viaje, también mantenía encuentros individuales con sus oficiales, analizando sus fortalezas y debilidades personales para distribuir las tareas de la manera más eficiente posible. Por ejemplo, asignaba a los oficiales de artillería posiciones con alto poder de fuego y a los encargados de exploración e inteligencia a unidades capaces de maniobrar rápidamente. Además, Napoleón supervisaba constantemente la jerarquía y la cadena de disciplina dentro de la flota, identificando posibles conflictos antes de que surgieran e interviniendo cuando era necesario. Este meticuloso control se registró como uno de los primeros ejemplos en los que su liderazgo reforzaba simultáneamente el respeto y la confianza de los soldados. Ellos comprendieron que Napoleón no era solo un comandante que daba órdenes, sino un líder que se ocupaba de cada detalle, podía prever problemas y resolvía crisis de manera eficaz. Este viaje se convirtió en un periodo clave en el que Napoleón consolidó no solo su inteligencia estratégica, sino también su competencia en liderazgo, gestión de crisis y comprensión de la psicología militar. Napoleón y su ejército, tras un largo y arduo viaje por mar, finalmente llegaron a las costas de Egipto. Al acercarse la flota francesa al puerto de Alejandría, Napoleón comenzó a examinar detenidamente los detalles de la costa, la configuración del litoral y la importancia estratégica del territorio circundante. Los brazos del río Nilo, los pantanos del delta, las extensas llanuras del desierto y las áreas habitadas no eran solo un paisaje para él, sino un mapa que mostraba las ventajas y desventajas estratégicas que podrían utilizarse en futuras batallas. Cada colina, pueblo, camino y construcción antigua formaba la base de sus planes de combate, y Napoleón memorizaba todos estos detalles. Al poner pie en Egipto, Napoleón se propuso controlar estratégicamente la línea entre el Cairo y Alejandría. El movimiento rápido de su ejército, la limitación del espacio de maniobra del enemigo y la seguridad de las líneas logísticas eran de vital importancia.
Napoleón utilizó unidades de exploración e infantería ligera para estudiar las posiciones enemigas, determinar su número, la disposición de sus armas y posibles tácticas. Este proceso de recopilación de inteligencia desempeñó un papel crítico en la planificación de cada uno de sus movimientos. Además, la información obtenida de estas exploraciones proporcionó datos que serían utilizados para la futura ubicación de la artillería y la infantería. Para mantener alta la moral del ejército, Napoleón se reunió constantemente con los oficiales de manera individual, escuchando sus temores y preocupaciones y optimizando la asignación de tareas según estas evaluaciones. Colocó a los oficiales de artillería en los puntos donde el poder de fuego sería más eficaz, mientras dirigía la infantería rápida hacia los flancos y la retaguardia del enemigo. De esta manera, Napoleón buscaba garantizar tanto la flexibilidad como la máxima efectividad en el campo de batalla. La primera gran prueba de Napoleón fue la batalla conocida en la historia como la Batalla de las Pirámides. Los estrechos pasos del Valle del Nilo, las interminables llanuras del desierto, las construcciones antiguas y las dunas de arena aumentaban considerablemente la complejidad estratégica del combate. Cada colina, cresta del desierto y camino en el valle representaba tanto un obstáculo como una oportunidad para los movimientos militares. Napoleón planificó meticulosamente la ubicación de sus unidades de artillería e infantería, calculando de antemano los alcances de fuego y los puntos de cobertura, minimizando así el espacio de maniobra del enemigo. Para desmoralizar y sorprender al enemigo, Napoleón empleó marchas nocturnas repentinas, maniobras engañosas y posiciones ficticias de tropas. Estas tácticas confundían a los comandantes enemigos y dificultaban que sus soldados anticiparan los movimientos franceses. Los soldados franceses se movían silenciosamente durante la noche, utilizando luz y fuego para engañar al enemigo, al mismo tiempo que mantenían alta su moral y motivación. Esta estrategia proporcionó a los franceses una ventaja psicológica desde el inicio de la batalla. Durante el combate, Napoleón permaneció constantemente en las líneas delanteras para aumentar la moral de sus tropas. En cada enfrentamiento, dirigía personalmente a los soldados para prevenir miedo y pánico, pronunciaba discursos alentadores y mostraba disciplina ejemplar. Los soldados se sentían seguros con Napoleón a su lado. Su presencia significaba mucho más que las órdenes de un comandante y fortalecía la confianza de las unidades. Así, los soldados franceses continuaron luchando con alta motivación a pesar del terreno difícil y de los ataques inesperados del enemigo. Napoleón comprendía que la moral y la motivación eran tan críticas como la superioridad técnica y estratégica. Por ello, en cada fase de la batalla atendía personalmente a sus tropas, reorganizando a las unidades fatigadas o desmoralizadas y asegurando que las unidades de artillería utilizaran su poder de fuego de manera óptima. Al mismo tiempo, analizaba cuidadosamente las observaciones del enemigo y respondía rápidamente a cambios imprevistos, manteniendo la superioridad en el campo de batalla. Esta estrategia integral y liderazgo garantizó en gran medida la victoria francesa. Las tácticas de Napoleón en esta batalla demostraron no solo su inteligencia y estrategia militar, sino también su capacidad para gestionar la guerra psicológica y la motivación de los soldados. La batalla de las pirámides se convirtió en un punto de inflexión en la carrera de Napoleón, ya que le brindó la oportunidad de mostrar al mundo tanto su genio militar como su talento en el liderazgo. La complejidad del Valle del Nilo y sus alrededores puso a prueba de manera significativa las habilidades logísticas de Napoleón. Las zonas húmedas de los deltas, las vastas llanuras del desierto, las dunas y los valles requerían una planificación cuidadosa de cada movimiento militar. La limitada disponibilidad de agua constituía un riesgo crítico para la alimentación de soldados y caballos. Por ello, Napoleón cartografió cada pozo, brazo del río y asentamiento, optimizando la distribución de agua para cubrir las necesidades del ejército y del ganado. El abastecimiento de alimentos y municiones afectaba directamente las posibilidades de éxito de la expedición. Napoleón determinó rutas seguras para los convoys, implementó medidas de protección contra posibles ataques y ubicó estratégicamente los puntos de aprovisionamiento. El transporte de municiones se realizó con la misma meticulosidad. Cada unidad de artillería fue planificada según la cantidad de proyectiles necesarios y posicionada para estar lista ante combates inesperados. Napoleón calculó tanto el terreno como las condiciones de viento y visibilidad para maximizar el poder de fuego de sus unidades de artillería. Las líneas de comunicación rápidas eran un factor crítico en las amplias y abiertas llanuras del Valle del Nilo. Napoleón utilizó eficazmente mensajeros, señales de luz y humo para garantizar coordinación y respuesta rápida entre las distintas secciones del ejército. La ubicación y el tiempo de cada unidad se determinaban mediante observación y análisis constante de Napoleón.
Pequeñas unidades de exploración e infantería rápida realizaron maniobras continuas para sorprender al enemigo y obtener ventaja estratégica. Napoleón empleó estas unidades para distraer al enemigo, tender trampas y garantizar el avance seguro de sus fuerzas principales. Su habilidad para leer el terreno y aprovechar las ventajas estratégicas fue uno de los ejemplos más claros de su comando visionario. Este proceso fortaleció no solo sus habilidades militares, sino también su capacidad para tomar decisiones rápidas y precisas en momentos de crisis. La planificación logística, la ubicación de la artillería, la gestión de suministros y las maniobras continuas le permitieron mantener su superioridad en el campo de batalla. Esta experiencia sentó las bases de la logística y planificación estratégica moderna que Napoleón aplicaría en futuras campañas, llevando sus habilidades de liderazgo al máximo nivel. Napoleón consideró el análisis del enemigo como uno de los elementos fundamentales de la guerra durante la campaña de Egipto. Estudió minuciosamente el número de tropas enemigas, los tipos de armas y la ubicación de la artillería en los puntos estratégicos del Valle del Nilo. Napoleón no solo evaluaba la superioridad numérica, sino también las debilidades del enemigo, su moral y la capacidad de liderazgo. Este análisis se convirtió en una herramienta crítica para la elaboración de sus planes de batalla. Napoleón consideraba que desmoralizar al enemigo era tan importante como las tácticas físicas. Empleó ataques nocturnos, maniobras engañosas y desplazamientos inesperados de unidades militares para confundir al enemigo y alterar sus planes. Estas tácticas no solo ralentizaban los movimientos del enemigo, sino que también permitían que sus propios soldados aumentaran su motivación y mantuvieran el control de la situación. Para mantener alta la moral de sus tropas, Napoleón estaba constantemente en las líneas delanteras. Les infundía valor, gestionaba sus temores y ansiedades y buscaba ganarse su confianza. La moral alta de las tropas influía directamente en el resultado de los combates. Napoleón demostraba en cada oportunidad que la superioridad psicológica era tan crítica como la física. Analizando el proceso de toma de decisiones del enemigo y sus posibles movimientos, Napoleón estructuraba sus planes de batalla en consecuencia. Calculaba los hábitos tácticos del enemigo, el carácter de sus comandantes y sus reacciones probables. Esta fue una de las manifestaciones más claras de su inteligencia estratégica. La superioridad militar no dependía únicamente de las armas y los números. Poder manipular la maquinaria de decisión del enemigo se convirtió en una de las armas más poderosas de Napoleón. Con maniobras rápidas e inesperadas, mantenía la moral del enemigo constantemente bajo presión. Los movimientos ejecutados por pequeñas unidades de exploración, infantería ligera y artillería estaban diseñados para sorprender al enemigo y lograr la superioridad estratégica. Estas tácticas fatigaban al enemigo tanto física como psicológicamente, generando caos e incertidumbre entre sus filas. Napoleón gestionaba cada movimiento de manera calculada para convertir esta situación a su favor. La implementación del análisis del enemigo y de estrategias psicológicas destacó las habilidades de liderazgo de Napoleón. Tomar decisiones rápidas en situaciones difíciles, mantener la disciplina del ejército y gestionar la moral de los soldados garantizó su superioridad en el campo de batalla. Este proceso sentó las bases de las técnicas de guerra psicológica y estratégica que Napoleón aplicaría en futuras campañas. El éxito de Napoleón en esta etapa demostró al mundo no solo su genio militar, sino también su comprensión de la psicología humana, la gestión de la moral y sus habilidades de liderazgo. Esta estrategia basada en el análisis del enemigo desempeñó un papel crucial en la victoria francesa durante la campaña de Egipto y consolidó la reputación de Napoleón en su camino hacia el imperio. La victoria tras la batalla de las pirámides no fue solo un triunfo militar, sino también un símbolo de superioridad estratégica, psicológica y logística. El éxito obtenido en el Valle del Nilo afectó gravemente la moral del enemigo, elevó al máximo la motivación de las tropas y demostró al mundo la visión táctica avanzada del comandante. Los planes implementados durante la batalla, las maniobras rápidas, la orientación de las unidades de exploración y las estrategias de engaño del enemigo proporcionaron a las fuerzas francesas tanto control sobre el terreno como limitación de los movimientos del adversario, otorgando una ventaja significativa. La victoria evidenció la eficacia de las estrategias empleadas. La correcta ubicación del poder de fuego y alcance de la artillería cambió el curso de la batalla. Las unidades de infantería maniobraban rápida y organizadamente, mientras que las unidades de exploración observaban los planes del enemigo y aplicaban presión psicológica mediante movimientos sorpresivos. Las tácticas que aprovechaban las barreras naturales, como brazos de río y dunas, impidieron ataques inesperados y aseguraron la protección de las tropas propias. Este proceso representó una perfecta combinación de planificación estratégica y táctica de campo,
sirviendo como modelo para futuras campañas. Tras la victoria, se tomaron medidas especiales para mantener alta la moral de las tropas. Las unidades heridas y fatigadas fueron rápidamente reorganizadas, las líneas de suministro aseguradas y se proporcionaron provisiones y municiones frescas. El éxito fue celebrado con entusiasmo tanto por los soldados como por el Estado Mayor, consolidando la motivación de las tropas y contribuyendo a mantener la disciplina. Además, la estrategia de desmoralización del enemigo amplificó el efecto psicológico de la victoria. Las fuerzas rivales perdieron confianza y se vieron obligadas a actuar con más cautela en futuros enfrentamientos. Esta victoria marcó un punto crítico en el desarrollo de la campaña de Egipto. Todas las tácticas aplicadas gracias a la visión estratégica no solo funcionaron en ese momento, sino que también sirvieron como lecciones para futuras batallas. El proceso de toma de decisiones, la gestión de crisis y el control de la moral se convirtieron en un temprano ejemplo de estrategia militar moderna. Asimismo, tras la victoria, el equilibrio político en la región y el prestigio francés se fortalecieron. El Valle del Nilo dejó de ser solo un campo de batalla para convertirse en una zona de ventaja estratégica. La victoria no solo aseguró un triunfo en combate, sino que también garantizó el control logístico, la superioridad estratégica y la dominancia psicológica en la región. El comandante analizó todos los detalles de la batalla y anticipó tácticas para situaciones similares futuras. La seguridad del avance de las tropas, la debilitación de la moral enemiga y el uso eficiente de la artillería se convirtieron en puntos de referencia para la planificación de futuras expediciones. Este éxito en el Valle del Nilo se convirtió en la manifestación más clara del genio militar, la capacidad de liderazgo y la previsión estratégica de Napoleón. La organización logística jugó un papel fundamental en la consecución de la victoria. El suministro de agua y provisiones, el traslado de heridos, la distribución segura de municiones y la orientación de las unidades de exploración requirieron planificación detallada. Se protegieron las rutas de suministro para asegurar un transporte rápido y efectivo. Las unidades se organizaron constantemente para superar obstáculos naturales y controlar puntos estratégicos. Este proceso sentó las bases para la planificación logística y operativa moderna que se aplicaría en campañas futuras. La victoria no solo fue un triunfo militar, sino también un logro en términos de prestigio regional e influencia cultural. El ejército francés demostró su superioridad tanto ante el enemigo como ante la población local en el Valle del Nilo. Para los habitantes locales, se convirtió en un símbolo de poder y disciplina, lo que proporcionó una ventaja significativa para la cooperación local y la obtención de inteligencia en el futuro. La batalla pasó a la historia como un ejemplo de la combinación de éxito estratégico y psicológico. La campaña de Egipto no solo se destacó como una operación militar, sino también como una empresa única desde el punto de vista científico y cultural. El comandante asignó, junto al ejército, a un grupo de científicos, ingenieros, historiadores del arte y geógrafos con el objetivo de documentar el patrimonio histórico y natural del Valle del Nilo. Este equipo examinó minuciosamente las construcciones antiguas, las pirámides, los templos y las tumbas, elaborando informes, dibujos y mapas detallados para Francia. El objetivo no era solo la victoria militar, sino también preservar y trasladar el legado científico y cultural a Europa. Los miembros del equipo eran expertos en astronomía, botánica, zoología, geología, geografía, arqueología e ingeniería. Cada uno registraba cuidadosamente los datos obtenidos durante la expedición, los cartografiaba y los documentaba mediante dibujos y mediciones. La composición del suelo, la vegetación, las especies animales, los deltas del río, el ecosistema desértico y las condiciones climáticas del Valle del Nilo fueron objeto de observaciones intensivas. Esta información tenía un gran valor no solo para la comunidad científica, sino también para la planificación logística y las decisiones estratégicas del ejército. Durante la campaña, se prestó especial atención a las pirámides, templos, tumbas y ciudades antiguas. Arqueólogos e historiadores del arte copiaron jeroglíficos, midieron relieves y documentaron la arquitectura de los monumentos. Las excavaciones en el Valle del Nilo fueron fundamentales para la conservación y documentación científica de los bienes históricos. Estos estudios representaron las primeras investigaciones científicas exhaustivas sobre la civilización egipcia y generaron gran repercusión en Europa. La información obtenida marcó un hito en el desarrollo de las disciplinas de historia del arte y arqueología. Los geógrafos cartografiaron en detalle los deltas del Nilo, las zonas desérticas, los valles y las regiones montañosas. El análisis del terreno, la identificación de fuentes de agua y la planificación de movimientos logísticos jugaron un papel crítico. Los mapas servían no solo para la estrategia militar,
sino también como base para futuros descubrimientos científicos, campañas y trabajos cartográficos comerciales. Los obstáculos naturales y los puntos estratégicos del Valle del Nilo fueron analizados científicamente durante y después de la expedición. Las relaciones establecidas con la población local durante la campaña tuvieron un impacto significativo tanto militar como cultural. Se estudiaron el idioma, las tradiciones, la vida cotidiana y las estructuras sociales. Los guías locales contribuyeron al trabajo de los científicos. Estas interacciones no solo permitieron recopilar información, sino que también facilitaron la estabilidad en la región, promovieron la cooperación con la población local y contribuyeron al éxito de la expedición. Además, la observación de diferentes culturas amplió el conocimiento antropológico y etnográfico de los científicos. Todos los datos recopilados durante la campaña se transformaron en informes, dibujos y publicaciones completas tras el regreso a Francia. En particular, la obra Description de Leibte documentó detalladamente las construcciones antiguas, los detalles geográficos, la flora y fauna, la vida cotidiana de la población local y los hallazgos científicos. Esta obra se convirtió en un referente científico y garantizó que la campaña de Egipto fuera recordada no solo como un éxito militar, sino también como un logro cultural y científico. Los dibujos, mediciones e informes se utilizaron como referencia en los círculos académicos europeos durante muchos años. Los datos científicos y culturales obtenidos durante la campaña sentaron las bases para el estudio de Egipto en Europa. Los descubrimientos geográficos, hallazgos arqueológicos y datos de botánica y zoología proporcionaron un recurso valioso para las generaciones futuras. Además, estas investigaciones establecieron métodos científicos modernos y técnicas de trabajo de campo que sirvieron como modelo para expediciones y exploraciones posteriores. Las actividades científicas realizadas junto al ejército ampliaron no solo los territorios conquistados, sino también el acervo de conocimiento de la humanidad. Los estudios en el Valle del Nilo representan un ejemplo raro y valioso que combina el éxito militar con el descubrimiento científico. La campaña de Egipto no se limitó a logros militares a corto plazo. Dejó efectos profundos y multidimensionales en términos estratégicos, políticos, psicológicos y culturales. Las victorias obtenidas en el Valle del Nilo aumentaron significativamente la disciplina y motivación del ejército y fortalecieron el prestigio de Francia en el Mediterráneo. Al mismo tiempo, las actividades científicas y culturales desarrolladas durante la campaña tuvieron un gran impacto en los círculos académicos e intelectuales europeos. Las tácticas empleadas, la logística militar y la capacidad de maniobra elevaron notablemente la eficacia del ejército. Los estrechos pasos del Valle del Nilo, las llanuras del desierto y los puntos estratégicos junto al río ofrecieron tanto oportunidades como desafíos para la planificación militar. La correcta colocación de las unidades de artillería y la coordinación entre la infantería y las unidades de exploración limitaron los movimientos del enemigo y proporcionaron superioridad psicológica. La gestión logística, el suministro de agua y municiones, las líneas de comunicación rápidas y el reconocimiento del terreno sentaron las bases de las estrategias aplicadas en el campo. Este proceso sirvió como modelo para futuras campañas. Los datos científicos recopilados permitieron documentar con detalle las construcciones antiguas del Valle del Nilo, las pirámides, templos, tumbas y ciudades. Las observaciones en botánica, zoología, geografía y arqueología despertaron gran interés en Europa. Los dibujos, mediciones, mapas e informes aportaron una nueva perspectiva a los estudios científicos. En particular, los hallazgos arqueológicos proporcionaron el primer conjunto de datos completos sobre la civilización egipcia en términos modernos. Estos trabajos se registraron como un hito en la historia cultural, la historia del arte y la arqueología. Tras la campaña de Egipto, Napoleón regresó a Europa no solo como un comandante, sino como una figura de gran prestigio gracias a sus victorias militares, su inteligencia estratégica y sus contribuciones científicas. Los triunfos obtenidos en el Valle del Nilo, junto con los informes de los científicos que lo acompañaron, habían hecho que su nombre resonara en toda Francia y Europa. Su regreso representaba tanto un nuevo desafío como una oportunidad histórica, ya que el país aún no había salido del caos posterior a la Revolución, con conflictos entre instituciones políticas y crisis económicas que dificultaban la vida cotidiana del pueblo. A principios de 1799, al llegar a Francia, Napoleón encontró un país todavía inmerso en el caos revolucionario. Existía una intensa lucha de poder entre los órganos ejecutivos, mientras las crisis económicas y el descontento popular crecían. Napoleón utilizó su prestigio militar como una herramienta estratégica para convertir este entorno caótico a su favor. Ante los ojos del ejército, ya no era solo un oficial.
Era una figura capaz de restaurar la disciplina, liderar la reorganización del ejército con su experiencia y ejercer un liderazgo sólido. Esta posición constituyó un punto de partida crucial para su ascenso político. Poco después de su regreso a Europa, Napoleón analizó minuciosamente la situación política del país. La inestabilidad del gobierno postrevolucionario y la ineficiencia de los órganos legislativos le otorgaban una posición de poder. Entró en contacto con altos oficiales, políticos y élites económicas, desarrollando relaciones estratégicas para obtener su apoyo. Los triunfos obtenidos en la campaña de Egipto y los logros científicos fueron utilizados para construir su imagen de héroe ante el pueblo, ejerciendo un efecto poderoso tanto sobre las élites como sobre la población y sentando las bases de su ascenso político. En otoño de 1799, Napoleón llevó a cabo el histórico golpe del 18 de Brumario. Para prepararlo, analizó cuidadosamente la estructura de los órganos legislativos y del Consejo de los Cónsules, determinando qué grupos brindarían apoyo, cuáles opositores neutralizar y cómo equilibrar los poderes. Durante el golpe, su prestigio militar, la disciplina de sus tropas y su liderazgo firme aseguraron el éxito del proceso. Tras el golpe, ascendió al poder como primer cónsul, abriendo la puerta a cambios profundos en la estructura política de Francia. Este hito fue crucial tanto en su carrera como en la historia del país. Como primer cónsul, Napoleón inició amplias reformas para reorganizar el país. Implementó el Código Civil para estandarizar el sistema legal, introduciendo cambios revolucionarios en igualdad, derechos de propiedad y derechos civiles. También reorganizó el sistema educativo, permitiendo que individuos talentosos desempeñaran un papel activo en la administración estatal. Las reformas financieras buscaron un sistema fiscal justo y ordenado, mientras que las políticas económicas promovieron el comercio y la producción. Estas reformas transformaron no solo la gestión del país, sino también la relación de la población con el Estado. Tras asumir el poder, Napoleón analizó cuidadosamente el equilibrio de poder en Europa. Desarrolló estrategias diplomáticas complejas para fortalecer las fronteras de Francia, establecer alianzas económicas y militares y anticipar posibles amenazas. La gestión de alianzas, la negociación con enemigos y las negociaciones de paz se llevaron a cabo con meticulosidad. Su inteligencia política y prestigio militar le otorgaron ventajas tanto en política interna como externa. La experiencia adquirida en la campaña facilitó su capacidad de tomar decisiones innovadoras y previsibles también en el ámbito diplomático. Su ascenso no se limitó a la estrategia y los logros militares. La inteligencia psicológica, la calma en la gestión de crisis y sus habilidades de liderazgo destacaron a Napoleón en la escena política y militar de la época. Se convirtió en una figura de confianza para el pueblo y dejó una profunda influencia sobre oficiales y soldados. Cada momento de indecisión representaba una oportunidad. Su forma de guiar al ejército y a quienes lo rodeaban sirvió de ejemplo en términos de disciplina y motivación. Napoleón no solo daba órdenes a sus soldados, sino que también aplicaba estrategias para comprenderlos, elevar su motivación y fortalecer su moral. Su capacidad de mantener la calma y tomar decisiones rápidas y acertadas en momentos de crisis fue una de sus características más destacadas. El liderazgo mostrado frente a los desafíos logísticos de la campaña de Egipto, las tormentas en el Mediterráneo y las maniobras enemigas evidenció su madurez tanto militar como política. Combinando sus ambiciones personales con los intereses del pueblo y del ejército, logró alcanzar sus objetivos mientras velaba por el bienestar de la sociedad. Este enfoque lo convirtió no solo en un militar, sino también en un líder visionario en la gestión del Estado. Sus habilidades comunicativas, maestría diplomática y visión estratégica aseguraron la permanencia de su ascenso político. Su discurso tenía un efecto simultáneo sobre las expectativas del pueblo y la motivación del ejército. Su liderazgo no se basaba únicamente en dar órdenes, sino en generar confianza y respeto entre soldados y ciudadanos, lo que le permitió influir fuertemente en sus rivales políticos y aliados. Napoleón evaluaba todos los posibles escenarios, calculaba los efectos de cada movimiento a corto y largo plazo y nunca perdía la calma en situaciones de crisis. Además, Napoleón destacó la importancia del trabajo en equipo y de las capacidades individuales durante el liderazgo. Analizaba las fortalezas y debilidades de cada oficial y asignaba tareas para maximizar la eficiencia. Este enfoque promovía disciplina, pensamiento creativo e iniciativa dentro del ejército. No solo en el campo de batalla, sino también en la política, la planificación estratégica, las negociaciones diplomáticas y la comunicación con el pueblo, estos métodos resultaron altamente efectivos. El regreso a Europa y su ascenso político pusieron de manifiesto tanto su genio militar como político.
Napoleón utilizó el prestigio y los logros obtenidos en la campaña de Egipto no solo como una victoria personal, sino como una herramienta estratégica, convirtiéndose en una figura que revolucionó el liderazgo moderno y la gestión estatal. Las decisiones que tomó en este periodo dejaron un impacto duradero en la estructura política, social y económica de Francia. Las reformas legales, incluyendo la creación y aplicación del Código Civil, transformaron profundamente el sistema judicial de Francia. Las medidas económicas y financieras revitalizaron el comercio y fortalecieron la confianza del pueblo en el Estado. Las reformas educativas aseguraron la participación de individuos talentosos en la administración estatal a largo plazo. Gracias a su visión estratégica, Napoleón planificó no solo el presente, sino también el futuro, posicionando a Francia como una de las principales potencias europeas. Sus acciones políticas y militares redefinieron el equilibrio de poder en Europa. La diplomacia estratégica, la gestión de alianzas, la neutralización de opositores y la obtención del apoyo popular sentaron las bases de su ascenso político. Al planificar cuidadosamente cada decisión interna y externa, Napoleón aseguró no solo su poder, sino también la estabilidad y el prestigio de Francia. Este proceso consolidó a Napoleón como un líder que permanecería en la memoria histórica. No fue únicamente un militar o un gobernante, sino un ejemplo de liderazgo moderno, pensamiento estratégico y visión de futuro. Su ascenso influyó directamente en la historia de Europa y en la concepción del liderazgo para generaciones posteriores. En 1804, Napoleón se proclamó a sí mismo emperador de Francia, convirtiéndose en uno de los líderes más influyentes de la historia. Esta decisión no fue solo un cambio de título, sino también el inicio de una profunda reorganización del Estado. La proclamación del imperio consolidó su poder y envió un mensaje claro a las monarquías europeas. Francia ya no era un país caótico tras la Revolución, sino un imperio fuerte y organizado. Durante este proceso, Napoleón utilizó ceremonias, propaganda y estrategias de comunicación de manera meticulosa para asegurar la confianza del pueblo y de los partidarios dentro del ejército. Al establecer las instituciones imperiales, reorganizó la ley, la burocracia y la disciplina militar, construyendo una autoridad central fuerte. Con la proclamación del imperio, el mayor desafío para Napoleón fue la lucha de poder con las monarquías europeas. Grandes potencias como Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia se preparaban para poner a prueba esta nueva fuerza de Francia. Napoleón buscó establecer un equilibrio efectivo mediante la diplomacia y la estrategia militar. Alianzas, matrimonios estratégicos y tratados de paz se convirtieron en herramientas fundamentales para consolidar su supremacía política y militar en Europa. Sus habilidades diplomáticas le permitieron obtener victorias no solo en el campo de batalla, sino también en la mesa de negociaciones. Las tácticas que Napoleón empleó en las guerras europeas demostraron su genio militar. Planificó meticulosamente las rutas y líneas de suministro para acelerar el movimiento del ejército. Los ataques rápidos de la infantería, la coordinación de la artillería y las maniobras de caballería se utilizaron constantemente para debilitar la moral enemiga y asegurar la superioridad en el campo de batalla. Napoleón preparó a sus soldados tanto física como psicológicamente, obteniendo así una ventaja constante durante los combates. La batalla de Austerlitz se considera el punto culminante de su inteligencia estratégica. Analizó detalladamente la posición enemiga, identificó sus puntos débiles, lanzó ataques repentinos para quebrantar la moral adversaria y desorganizó la coordinación de los ejércitos aliados. Esta victoria incrementó aún más su prestigio en Europa y le permitió ampliar los límites de su imperio. Además de las guerras, Napoleón continuó implementando sus reformas internas con rigor. Reestructuró el sistema educativo para dotar a las nuevas generaciones de conocimientos modernos y habilidades militares. Controló los planes de estudio mediante un sistema centralizado, con el objetivo de inculcar los ideales del Estado y la disciplina en los estudiantes. Promovió la investigación científica en universidades y priorizó la formación de especialistas en ingeniería, medicina, derecho y otras áreas clave. Para fortalecer la autoridad central, aplicó cambios profundos en la burocracia y la administración pública. Organizó los cargos estatales basándose en el mérito y adoptó medidas estrictas contra la corrupción y el nepotismo. Estas reformas aumentaron la confianza del pueblo en el Estado y fortalecieron la capacidad de gestión del imperio incluso en tiempos de guerra. Modernizó el sistema legal mediante la implementación del Código Civil, estableciendo un marco integral para la igualdad jurídica, los derechos de propiedad, la regulación de herencias y los derechos civiles. La protección de los derechos de los propietarios aseguró la estabilidad económica y reforzó la lealtad de la clase media hacia el Estado. Asimismo,
Las políticas económicas y la reforma fiscal regularizaron los ingresos estatales, garantizando la financiación del ejército. Napoleón comprendía que las reformas económicas y legales eran esenciales para mantener la estabilidad social y política junto con los éxitos militares. En el ámbito diplomático, Napoleón fue un líder activo y estratégico. Establecer alianzas, pactar matrimonios y negociar la paz formaban parte integral de su política de poder. Por ejemplo, los matrimonios y acuerdos con Austria y España incrementaron la influencia de Francia en Europa y neutralizaron temporalmente a posibles enemigos. Sus movimientos diplomáticos estaban planificados no solo para ganancias militares inmediatas, sino también para asegurar la supremacía política a largo plazo. Para construir un imperio fuerte en Europa, Napoleón utilizó el pensamiento estratégico tanto en tiempos de guerra como de paz. En negociaciones diplomáticas, empleó su superioridad psicológica para influir en sus rivales. Al mismo tiempo, mientras expandía las fronteras del imperio, manejó cuidadosamente las relaciones con los líderes regionales, garantizando la influencia duradera de Francia en Europa. Su enfoque diplomático se integró con su genio militar, creando un perfil de liderazgo único. Durante el periodo imperial, la inteligencia psicológica y las habilidades de liderazgo de Napoleón jugaron un papel crítico en mantener alta la motivación del ejército y del pueblo. Su capacidad de mantener la calma en los campos de batalla y tomar decisiones rápidas fue clave para muchas victorias. Mantuvo la moral de sus soldados no solo dando órdenes, sino liderando con el ejemplo. Su presencia cercana generaba confianza, incrementando el valor y la determinación de sus tropas. El ascenso de Napoleón como líder firme y visionario fortaleció la estabilidad política. Destacó no solo por sus logros militares, sino también por su habilidad para comprender las expectativas y emociones del pueblo. Utilizó tácticas psicológicas estratégicas para mantener el orden público, consolidar la unidad nacional y aumentar la confianza social, lo que lo distinguió como un líder pionero en la gestión moderna del Estado. El periodo imperial y las guerras en Europa marcaron la cúspide de su genio militar y político. Su capacidad para dirigir estratégicamente al ejército, establecer relaciones diplomáticas y modernizar la estructura estatal lo convirtió no solo en un militar, sino en un líder que revolucionó la concepción del Estado moderno. Las decisiones de Napoleón transformaron radicalmente la estructura política y militar de Europa. Su destreza táctica en el campo de batalla, habilidades diplomáticas y reformas internas lo consolidaron como una de las figuras más influyentes de la historia europea. Asimismo, su enfoque en la gestión estatal y el liderazgo sirvió de modelo para generaciones futuras. Con sus innovaciones en los ámbitos militar, político y social, Napoleón impactó no solo su época, sino también el curso de la historia moderna de Europa. En 1812, Napoleón decidió emprender una campaña contra Rusia, una de las mayores potencias de Europa. Esta expedición no era solo una operación militar. También era un mensaje político, una lucha por la hegemonía en Europa y un esfuerzo para asegurar las fronteras del imperio. Napoleón comenzó los preparativos de la campaña meses antes. Supervisó personalmente el entrenamiento de los soldados, los suministros de armas y municiones, así como el aprovisionamiento de alimentos y agua. Para reforzar la disciplina del ejército, dio especial énfasis a los entrenamientos y mostró un cuidado extraordinario en la planificación logística. La estrategia de la campaña se basaba en avanzar rápidamente por el vasto territorio ruso y capturar Moscú para derribar al gobierno ruso. Napoleón dividió su ejército en diferentes columnas con el objetivo de limitar el margen de maniobra del enemigo y sorprender rápidamente a Rusia. Sin embargo, esta expedición se convirtió en una de sus mayores pruebas militares debido a los desafíos logísticos y las condiciones climáticas. La inmensidad del territorio ruso y su severo clima supusieron un gran reto para Napoleón. La alimentación del ejército, la provisión de ropa y municiones, la protección de las líneas de comunicación y el movimiento de la artillería requerían una planificación detallada. Napoleón determinó minuciosamente las rutas y funciones de cada unidad, utilizando pequeñas unidades de exploración, caballería para vigilar continuamente los movimientos del enemigo. Sin embargo, la táctica rusa de tierra quemada y la evacuación de Moscú agravaron los problemas logísticos. Las reservas de alimentos y combustibles se agotaron rápidamente, y los soldados tuvieron que enfrentarse al hambre y al frío. A pesar de estas dificultades, Napoleón otorgó gran importancia a mantener la disciplina y la moral. Constantemente alentaba a sus tropas y, mediante órdenes previsoras y manejo de crisis, intentaba minimizar las bajas. Al llegar a Moscú, la ciudad estaba en gran parte vacía y había sido incendiada. La estrategia de Napoleón consistía en forzar la rendición de Rusia y tomar el control del gobierno central.
Sin embargo, este plan fracasó frente a la dureza del clima y la estrategia rusa. La llegada temprana del invierno afectó gravemente la salud y la moral de los soldados. Durante la retirada, el frío extremo, el hambre y los ataques del enemigo diezmó gran parte del ejército. Napoleón demostró un liderazgo extraordinario al gestionar esta retirada. Incluso bajo condiciones extremas, mantuvo la disciplina, organizó a los heridos y gestionó las pérdidas. No obstante, la magnitud de las bajas redujo significativamente su prestigio en Europa y la capacidad combativa de su ejército. La campaña rusa se convirtió en una gran lección militar y estratégica para él. Tras la campaña, Napoleón tuvo que enfrentar nuevamente a aliados y enemigos en Europa. La debilitación del ejército, la pérdida de equipo y el elevado número de bajas complicaron considerablemente la posición de Francia en el continente. Los problemas económicos limitaban la capacidad bélica del país y ponían a prueba la confianza del pueblo en el Estado. En los conflictos con Austria, Prusia e Inglaterra, la sombra de las victorias anteriores de Napoleón ya no era tan intimidante. Los estados enemigos aprovecharon la debilidad de su ejército para adoptar medidas más agresivas. Durante este periodo, Napoleón tuvo que poner nuevamente en práctica su inteligencia estratégica. Revisó sus planes de campaña, estudió en detalle la disposición de las tropas, las rutas de suministro y las tácticas de maniobra. Aunque su ingenio táctico seguía siendo superior, los problemas logísticos y la presión de las condiciones climáticas disminuyeron significativamente las posibilidades de éxito. El invierno, los caminos embarrados y difíciles de transitar, limitaban especialmente la efectividad de la caballería y la artillería. Aún así, Napoleón aprovechó todas las oportunidades para evitar que la moral cayera. Visitaba frecuentemente los frentes, conversaba directamente con sus soldados, pronunciaba discursos motivadores y mostraba activamente su liderazgo para reducir el impacto de las pérdidas. Su presencia aumentaba la confianza de los soldados y ayudaba a mantener la disciplina pese a las duras condiciones. Al mismo tiempo, mantenía reuniones estratégicas constantes con sus oficiales para anticipar los movimientos del enemigo. Las decisiones tácticas de este periodo evidenciaron la maestría de Napoleón en la gestión de crisis y sus habilidades de liderazgo psicológico. En 1815, Napoleón regresó a Francia desde la isla de Elba y retomó el poder. Este retorno provocó una gran conmoción en Europa, ya que muchos gobiernos no esperaban que recuperara fuerza. El pueblo francés, cautivado por su carisma y sus éxitos pasados, comenzó rápidamente a apoyarlo. Su última gran prueba en este periodo fue la batalla de Waterloo en Bélgica. Napoleón reunió rápidamente a su ejército, se reunió con antiguos generales y oficiales experimentados y preparó cuidadosamente sus planes estratégicos. Su objetivo era derrotar de manera rápida y decisiva a la coalición enemiga, consolidar su poder en Francia y restablecer su posición dominante en Europa. La batalla de Waterloo fue un conflicto complejo y crítico desde el punto de vista militar. Napoleón intentó coordinar hábilmente la infantería, la caballería y la artillería, aplicó maniobras rápidas en puntos estratégicos para sorprender al enemigo. Planeó maximizar el poder de fuego de la artillería para romper las líneas enemigas. La ubicación de cada unidad bajo su mando fue ajustada cuidadosamente según las condiciones cambiantes del campo de batalla. Mientras utilizaba la artillería para penetrar las defensas enemigas, mantenía a la caballería lista para ataques rápidos y maniobras de cerco. Sin embargo, la defensa coordinada de los ejércitos británico y prusiano, sus refuerzos rápidos y la preparación de sus líneas defensivas dificultaron seriamente los planes de Napoleón. Especialmente el ejército británico bajo Wellington y las fuerzas prusianas lideradas por Blücher, mediante su cooperación estratégica, neutralizaron las maniobras inesperadas de Napoleón. Esta situación redujo sus posibilidades de victoria a pesar de su superior capacidad táctica. Durante el desarrollo de la batalla, los problemas de sincronización y el agotamiento de las tropas limitaron incluso la brillante táctica de Napoleón. Su valentía y determinación en el frente mantuvieron alta la moral de sus soldados, pero la fuerte defensa y los ataques coordinados del enemigo impidieron alcanzar el éxito deseado. Napoleón recorrió constantemente el frente, dio órdenes, evaluó personalmente la situación de sus tropas, animó a las unidades heridas o debilitadas y realizó cambios tácticos cuando fue necesario para minimizar las pérdidas. Waterloo representó el último intento de Napoleón por lograr una gran victoria en Europa. Esta batalla se convirtió en un punto crítico que puso a prueba sus habilidades de liderazgo, su genio estratégico y sus capacidades militares. La derrota resultó en la pérdida de su poder en Francia y su posterior exilio a la isla de Santa Helena. Las consecuencias de la batalla transformaron radicalmente el mapa político europeo.
El legado de Napoleón quedó grabado no solo por sus éxitos militares, sino también por su genio estratégico, su comprensión del liderazgo y su visión en la administración del Estado. Tras Waterloo, Napoleón quedó completamente excluido de los juegos políticos y militares en Europa. Fue exiliado por los británicos a la isla de Santa Helena, situada en el Atlántico Sur, a miles de kilómetros de la costa africana, en un lugar de difícil acceso y aislamiento extremo. Este exilio no solo implicaba separación física, sino también una dura prueba psicológica. Napoleón tuvo que vivir en una pequeña y accidentada isla, lejos de los grandes palacios imperiales y de los extensos ejércitos europeos. Al llegar a la isla, Napoleón se instaló en la residencia conocida como Lone Wolf House. Las condiciones de vida eran muy diferentes del lujo imperial al que estaba acostumbrado. La casa estaba húmeda, el mobiliario era limitado y la comida escasa. El clima cambiaba constantemente, con frecuentes lluvias, vientos y humedad. Este entorno puso a prueba su resistencia física y psicológica. Aún así, mantuvo hábitos disciplinados, caminatas regulares por las mañanas, lectura y escritura por las tardes, y registraba sus reflexiones sobre historia, política y estrategia militar. Los años en Santa Helena permitieron a Napoleón analizar profundamente sus logros, errores y el legado que dejaba. En sus diarios y cartas evaluó en detalle por qué Waterloo terminó en fracaso, los problemas de coordinación de sus ejércitos, las dificultades climáticas y logísticas. También observó la política europea, anotando sus ideas estratégicas para el futuro. Las notas y memorias de este periodo se convirtieron en valiosas fuentes para los historiadores, ofreciendo luz sobre su mundo intelectual y mental. Su salud física, sin embargo, se deterioró progresivamente. El aislamiento, el estrés y la dieta insuficiente provocaron problemas crónicos de estómago y debilidad general. La falta de actividad y el clima húmedo afectaron negativamente su condición. Para 1821, según los registros médicos, Napoleón padecía cáncer de estómago y úlceras pépticas. Sus diarios y las observaciones de quienes lo rodeaban muestran que sufría dolor físico y fatiga frecuentes en sus últimos años. El 5 de mayo de 1821, Napoleón falleció solo y aislado en Santa Helena. Su muerte causó gran repercusión en Europa. Amigos y enemigos recibieron la noticia con sentimientos encontrados. Su fallecimiento simbolizó el fin de su genio militar y ambición política, mientras que su legado permaneció como una figura histórica debatida. Fue enterrado en la isla. En 1840 sus restos fueron trasladados a Francia y sepultados en los Inválidos en París. Los años de Napoleón en Santa Helena y su muerte no representan solo el final de un líder, sino un ejemplo de poder, aislamiento y los límites de la naturaleza humana. Estos años revelaron en profundidad su genio militar, su inteligencia estratégica, su resistencia psicológica y su capacidad de análisis del comportamiento humano. Los historiadores consideran este periodo como clave para entender su carácter y estilo de liderazgo. Napoleón Bonaparte, un líder que grabó su nombre con letras doradas en la historia, moldeando imperios con sus victorias y mostrando los límites de la humanidad con sus derrotas. De un niño corsario a un emperador que sostuvo el destino de Europa, su vida es un ejemplo impactante de la fuerza de la ambición, la inteligencia y la determinación. No fue solo un militar o político, Napoleón fue un visionario. Su genio estratégico y su capacidad de liderazgo lo elevaron más allá de su tiempo. El valor que mostró en el campo de batalla, la destreza en las mesas diplomáticas y la confianza que inspiró en su pueblo y soldados cambiaron el curso de la historia. Cada victoria inspiró, cada derrota enseñó. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por la soledad, el exilio y la pérdida. En sus últimos años en la isla de Santa Helena, incluso en el aislamiento, continuó reflexionando sobre sus sueños, estrategias y pasado. Su historia revela los límites del poder y la ambición, la resistencia del espíritu humano y el flujo implacable de la historia. Hoy recordamos a Napoleón no solo como un emperador, sino como una figura que dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad, una leyenda, una fuente de aprendizaje e inspiración. Sus victorias y derrotas nos enseñan que la grandeza no proviene solo de ganar, sino de soñar, luchar y dejar huella a lo largo de la historia. El legado de Napoleón continúa viviendo más allá del tiempo. Recordarlo no es solo rememorar el pasado, sino reflexionar sobre la perseverancia, la determinación y la visión humanas. Y quizá lo más importante, nos recuerda una verdad inmutable: la historia nunca olvida a las grandes almas ni sus sueños.